Bloque 1. El espejismo y la psicología del autoengaño. Bienvenidos al primer episodio. Si estás escuchando esto, es probable que tengas una empresa en marcha o que la idea de crear una esté dándote vueltas en la cabeza. Pero antes de hablar de logotipos, de marketing o de ventas, tenemos que hablar de la arquitectura mental. Vivimos en la era de la romantización del riesgo. Si abres cualquier red social, el algoritmo te bombardea con una versión destilada, filtrada y, francamente, mentirosa de lo que significa ser dueño de un negocio. Se nos vende el emprendimiento como una vía de escape, escapar de un jefe, escapar de un horario, escapar de la monotonía, pero la realidad es que el emprendimiento no es una vía de escape, es un compromiso de responsabilidad absoluta. El sesgo del superviviente. El primer error que comete quien empieza es estudiar solo el éxito. Es lo que en estadística llamamos el sesgo del superviviente. Escuchamos las historias de aquellos que llegaron a la cima, los Bezos, los Jobs, los Musk, y tratamos de replicar sus pasos. Pero estudiar el éxito para aprender a emprender es como estudiar a los ganadores de la lotería para aprender finanzas. Para aportar valor real, debemos mirar a las tumbas de los negocios. Por cada empresa que sobrevive, hay 1000 que mueren, y la mayoría no mueren por falta de pasión o por una mala idea, mueren por falta de criterio. El criterio es la capacidad de ver la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. El emprendedor novato está enamorado de su visión, el emprendedor veterano está obsesionado con los hechos. La identidad versus la función. Hoy en día, la gente dice soy emprendedor como si fuera una descripción de su personalidad. Esto es un error de base. Emprender no es una identidad, es una función económica. Si no estás moviendo recursos de un área de baja productividad a una de alta productividad, no estás emprendiendo, estás jugando a las empresas. El relato popular ha construido una épica innecesaria. Se nos dice que hay que saltar al vacío y construir el avión mientras caes. Eso no es emprendimiento, eso es una imprudencia financiera. Los mejores emprendedores que he conocido son personas profundamente conservadoras con el riesgo. No buscan el riesgo, buscan asimetrías donde el riesgo esté controlado y el beneficio potencial sea enorme. Bloque 2. La definición real de emprender. Vamos a bajar a la tierra. Si quitamos la épica, ¿qué queda? Queda una definición técnica. Emprender es detectar una fricción en el mercado y construir un sistema que la elimine de manera rentable. El concepto de fricción. La fricción es todo aquello que molesta al ser humano, el tiempo que se pierde, el dinero que se gasta innecesariamente, la incomodidad física o el vacío emocional. Si no hay fricción, no hay negocio. Mucha gente fracasa porque intenta crear una solución para un problema que nadie tiene. Se encierran en un laboratorio o en una oficina a diseñar el producto perfecto, y cuando salen al mercado se dan cuenta de que a nadie le importa. La rentabilidad no es opcional. En los últimos años, con la era del dinero barato, se nos olvidó que un negocio tiene que ganar dinero. Parece una obviedad, pero hemos visto empresas valoradas en miles de millones que nunca han tenido un euro de beneficio. Para alguien que está empezando o que tiene una pyme, esto es veneno. La rentabilidad es el oxígeno. Sin oxígeno, el cerebro, tu estrategia, deja de funcionar. Emprender es resolver el problema del cliente, pero también es resolver el problema del negocio. Cómo hacer que sobre dinero después de pagar todos los costes. Innovar versus mejorar. Existe el mito de que hay que ser el primero o el más innovador. La historia nos dice lo contrario. Facebook no fue la primera red social, MySpace y Friendster estaban antes. Google no fue el primer buscador, AltaVista y Yahoo dominaban. Apple no inventó el reproductor de MP3 ni el smartphone. Su éxito no radicó en la invención pura, sino en la ejecución superior de una mejora. Tomaron algo que ya existía, detectaron por qué era mediocre o complicado y lo hicieron mejor. Emprender es, a menudo, el arte de hacerlo aburrido de manera excepcional. Si eres capaz de hacer que un proceso sea un 10% más rápido o un 10% más barato que tu competencia, ya tienes un negocio. Bloque 3. El patrón de la mejora. Para entender por qué la mayoría empieza mal, debemos observar cómo empezaron los que lo hicieron bien. Hay un patrón de incomodidad que se repite. El caso de Amazon y la logística. Cuando Jeff Bezos fundó Amazon, no lo hizo porque amara los libros. Lo hizo porque analizó el crecimiento de Internet, un 2300% anual en aquel entonces, y buscó qué producto tenía la mayor ineficiencia en el mundo físico. Los libros eran perfectos, había millones de títulos, ninguna librería física podía tenerlos todos, y eran fáciles de enviar. Bezos no vendía libros, vendía un catálogo infinito y comodidad.
Su enfoque siempre estuvo en la infraestructura, en el ladrillo lógico de la logística. El caso de Spanx y la utilidad directa. Sarah Blakely es un ejemplo de manual. Ella no tenía formación en moda ni en negocios, tenía un problema. Las medias le quedaban mal bajo los pantalones blancos. Su razonamiento fue simple. Si yo tengo este problema, millones de mujeres también. Su valor no estuvo en un plan de marketing complejo, sino en la validación inmediata de una necesidad mal cubierta. Ella misma fue a las tiendas a demostrar su producto. No pidió permiso, resolvió una fricción. El caso de Walmart y el margen. Sam Walton revolucionó el comercio minorista no inventando la tienda, sino entendiendo la matemática del volumen. En un mundo donde todos intentaban vender caro para ganar más por unidad, él decidió vender lo más barato posible para ganar en volumen y eficiencia. Walton entendió que el negocio no estaba en el mostrador, sino en la cadena de suministro. Si tienes una empresa y estás estancado, pregúntate, ¿estoy intentando venderle al cliente lo que yo quiero vender o estoy obsesionado con lo que a él le duele? El 90% de los problemas de ventas no son problemas de marketing, son problemas de producto. Si tu producto no resuelve una fricción clara, ningún anuncio en Facebook te va a salvar. Bloque 4. La trampa del técnico y el autoempleo. Este es quizás el punto más importante para alguien que ya tiene un negocio funcionando pero se siente agotado. Es lo que Michael Gerber describe en The E-Myth, el técnico versus el emprendedor. La mayoría de las empresas son fundadas por lo que Gerber llama técnicos que han tenido un ataque de emprendimiento. El cocinero que abre un restaurante, el diseñador gráfico que abre una agencia, el mecánico que abre un taller. El error lógico es el siguiente. Como sé hacer el trabajo técnico, cocinar, diseñar, arreglar coches, sé cómo funciona un negocio que hace ese trabajo. Falso. Son dos habilidades completamente distintas. Saber cocinar es una habilidad técnica. Saber gestionar el inventario, el flujo de caja, el marketing, la contratación y la estrategia de un restaurante es una habilidad empresarial. La creación de la propia cárcel. Cuando el técnico abre el negocio, sigue actuando como técnico. Se dedica a hacer el trabajo. Como él es el que mejor lo hace, no delega. Como no delega, se convierte en el cuello de botella. Si tú eres el que tiene que estar ahí para que el dinero entre, no tienes un negocio. Tienes un autoempleo de alta responsabilidad. Y es peligroso, porque si te enfermas o quieres irte de vacaciones, el flujo de ingresos se detiene. El valor de los sistemas. Un negocio real es un sistema de sistemas. Tu objetivo como dueño de negocio no es ser el mejor operario, sino ser el mejor diseñador de la máquina que hace el trabajo. Si tienes una empresa, tu prioridad número 1 debería ser documentar procesos. Crea manuales para que un empleado promedio pueda dar un resultado extraordinario. La genialidad no debe estar en las personas, sino en el sistema. Si dependes de tener a genios en tu equipo, tu negocio es frágil, porque los genios se van o piden sueldos que no puedes pagar. Bloque 5. Los problemas reales, finanzas y estrategia. Vamos a hablar de por qué mueren los negocios en la práctica. No mueren por falta de visión, mueren por falta de matemáticas básicas. El caos, del flujo de caja en inglés, el cash flow. Puedes ser el negocio más rentable del mundo sobre el papel y quebrar mañana. La contabilidad es una fantasía legal. El flujo de caja es la realidad física. Muchos emprendedores se enfocan en la facturación. Este mes hemos facturado 50.000 euros. Muy bien, pero ¿cuánto ha entrado en la cuenta? Si tus clientes te pagan a 60 días y tus proveedores te cobran a 15, tienes un problema de desfase que te puede hundir aunque vendas mucho. La mayoría de los negocios mueren por crecimiento excesivo. Venden tanto que no pueden financiar el capital circulante necesario para mantener esas ventas. CAC y LTV, el corazón del marketing. Si quieres saber si tu negocio va a sobrevivir, mira estas dos métricas. CAC, coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto dinero en publicidad, tiempo y sueldos de vendedores te cuesta traer a un cliente nuevo? LTV, Lifetime Value. ¿Cuánto beneficio neto te deja ese cliente a lo largo de toda su vida con tu empresa? Si el CAC es mayor que el LTV, estás pagando por trabajar. Es sorprendente la cantidad de empresarios que no conocen estos números. Si no conoces tu CAC, no estás haciendo marketing, estás apostando en el casino. El error de escalar sin validar. Escalar es como poner un motor de Ferrari en un coche. Si el chasis está bien construido, volarás. Si el chasis tiene grietas, el motor lo hará pedazos. Muchos empresarios creen que la solución a sus problemas es crecer.
Si tu negocio pierde dinero con 10 clientes, perderá 10 veces más con 100 clientes. Primero busca la unidad económica positiva. Asegúrate de que un solo cliente es rentable y satisfactorio. Solo entonces mete el acelerador. Bloque 6. La biblioteca del éxito. Análisis profundo. He seleccionado 5 libros que no son solo lectura, son las herramientas de trabajo con las que operamos en este podcast. Vamos a analizarlos desde el valor que aportan al empresario. 1. The Lean Startup. Eric Ries. ¿De qué va? Aplica el método científico a la creación de empresas. Propone el ciclo crear, medir, aprender. El valor real. Te quita la soberbia de creer que sabes lo que el cliente quiere. Te enseña a lanzar un MVP, producto mínimo viable, no para ganar dinero, sino para comprar información. En un entorno de incertidumbre, la información es más valiosa que el capital. Si vas a fracasar en una idea, este libro te enseña a hacerlo en 2 semanas y con 100 euros, en lugar de en 2 años y con todos tus ahorros. 2. El mito del emprendedor. Michael Gerber. ¿De qué va? Desmonta la idea de que saber un oficio es saber llevar un negocio. El valor real es el manual para recuperar tu libertad. Te enseña a trabajar sobre el negocio, diseñando el sistema, en lugar de trabajar en el negocio, haciendo el trabajo. Si te sientes quemado por tu propia empresa, este libro es tu medicina. Te explica cómo franquiciar tu modelo mental. 3. The Personal MBA, Josh Kaufman. ¿De qué va? Es una enciclopedia de principios de negocios. No necesitas ir a Harvard para entender el 99% de lo que hace que una empresa funcione. El valor real te da criterio operativo. Te explica conceptos como los rendimientos decrecientes, las barreras de entrada y la psicología de la venta. Es el libro que debes tener en la mesilla de noche para consultar cuando tengas una duda estratégica. Te da la estructura mental para analizar cualquier mercado. 4. 0 to 1. Peter Thiel. ¿De qué va? Es un tratado sobre la singularidad y los monopolios. Thiel argumenta que el progreso real viene de crear algo nuevo, ir de 0 a 1, no de copiar lo que ya existe, ir de 1 a n. El valor real te enseña a escapar de la competencia. Si estás en un negocio donde compites por precio, estás en una carrera hacia el fondo. Thiel te obliga a buscar ventajas competitivas que sean difíciles de copiar. Tecnología, efectos de red, marca o economías de escala. Es el libro para los que quieren construir un imperio, no solo una tienda. 5. Good to Great, Jim Collins. ¿De qué va? Analiza por qué algunas empresas logran resultados mediocres y otras se vuelven leyendas durante décadas. El valor real te enseña la importancia de la disciplina, no solo la disciplina de trabajar duro, sino la disciplina de pensamiento. El concepto del erizo. Haz una sola cosa, sé el mejor del mundo en ella y asegúrate de que sea rentable. Las empresas mueren más a menudo por indigestión de oportunidades que por hambre de ellas. Bloque 7. Conclusión y el camino hacia el criterio. Hemos cubierto mucho terreno en este primer episodio. Hemos hablado de por qué el relato popular es una trampa, de cómo la definición real de emprender se basa en la resolución de problemas y la rentabilidad, y de cómo evitar la esclavitud del autoempleo mediante la creación de sistemas. La formación como seguro. Si algo quiero que te lleves hoy, es esto. El emprendimiento es un juego de probabilidades. No puedes controlar el mercado, no puedes controlar la economía global y no puedes controlar la suerte, pero puedes controlar tu criterio. Formarte, leer estos libros y analizar estos casos no es un ejercicio académico, es un ejercicio de gestión de riesgos. Cada concepto que aprendes es una grieta menos en los cimientos de tu edificio. El razonamiento final. Emprender es difícil, pero no es un misterio, no es magia, es una disciplina que se puede aprender. El problema es que la mayoría de la gente prefiere el atajo del entusiasmo al camino largo del análisis. Si tienes una empresa y las cosas no van bien, no busques una solución mágica en el marketing. Mira tus cimientos. ¿Estás resolviendo un problema real? ¿Tienes un sistema o eres un autoempleado? ¿Tus números tienen sentido? Próximos pasos. En este podcast no vamos a darte palmaditas en la espalda ni frases motivacionales. Vamos a darte herramientas, ladrillos para tu estructura y cerebro para tu estrategia. En el próximo episodio entraremos en la fase de validación. Vamos a aprender cómo probar si una idea es rentable antes de gastar un solo euro en ella. Vamos a diseccionar el proceso de venta antes de la creación. Gracias por dedicar esta hora a mejorar tu visión de los negocios. Recuerda, el mercado no perdona la ignorancia, pero recompensa generosamente el valor real.
Soy tu anfitrión y esto ha sido el primer capítulo de Bricky Brain. Construye con fuerza, pero sobre todo, construye con inteligencia. Nos vemos en el próximo episodio.